Buenas tardes, bienvenidos. Buenas, Hola Flor, bienvenida. qué lindo verte. Gracias. Qué bueno verte a vos también. Hace bastante no nos veíamos. Sí, ¿qué hora es por ahí? 7 de la mañana Ah, claro. del lunes. Tenemos 11 horas de Ay, diferencia. che, no sabes cómo salieron las elecciones ya el lunes, ¿no? Argentina, ¿qué sabes vos de No, ahí? nada. No tengo idea y parte de vivir en el exterior es la desvinculación de todos esos temas de argentinos que no son de mi particular agrado. Igual sí, te digo que yo tampoco. Yo digo, yo soy embajador argentino. Soy argentino, pero desde afuera. Sí, no, El adentro me genera es cosas. así, La es así. calidad de vida para mí es algo que no me suma. Pero más por todas las cosas que Ah, pasan, qué sé yo, acá esto de Indonesia es un país extremadamente pobre, o sea, yo te muestro dónde estamos viviendo, el camino para llegar acá es un tipo de una historia tipo sí, es dificilísimo. un nivel de pobreza profundo, pero no es un lugar peligroso. Una cosa que tiene, que este es un lugar que está lleno de chicas solas. Todo Mira, Indonesia suelen venir muchas chicas solas. Y una de las cosas que, por ejemplo, vos ves mucho en Bali son las chicas andan en las motos con lo que son los Grabs o los Gojek, que son tipos que las llevan en moto sí, a todos los lugares. a E todos lados. imagínate a vos, por decirte, no te voy a decir a vos, subirte una moto de un desconocido para que te lleve a lugares que son tipo callejuelas, no te voy a decir Sí, tipo sí, 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 avenidas, callejuelas, mucho. sí, Es solamente en un lugar que sabes que no va a pasar nada. que no va a pasar nada. No Sí, pasa nada. Entonces no es un tema de pobreza. ¿Influirá? Seguro. Pero bueno, sí, sí, hay más cositas en el medio. en el medio. Sí. Bueno, aprovechemos acá, así eh, ganamos todo tiempo. Les doy la bienvenida a todos. Gracias por estar, por participar, como siempre. Hoy estamos acá con la presencia de Flor. Flor es otra instructora de Oxygen Advantage y como a mí me gusta la idea de este ciclo es siempre traer un instructor nuevo para que les cuente su experiencia, eh, qué es lo que lo llevó a tomar este curso y cómo lo termina aplicando en su vida. Y a su vez también una cosita que por ahí no se las dije, pero esto no sé si se percataron, pero ya hemos tenido instructores de 4 países diferentes participando. Entonces es una gran comunidad en Latinoamérica, es una gran fuente de networking, de conectar con personas, de crear proyectos. Es muy interesante. Así que, bueno, Flor, bienvenida. Muchas gracias. Y ya te doy el puntapié ahí para que te presentes y nos cuentes un poquitito quién sos y qué haces. Gracias, Mati. Para mí, sabes que siempre es una caricia al alma cada vez que me convocas a todo lo que vos haces, siempre es un sí. Siempre es un sí. A ver, yo entro a Oxygen, en realidad lo conozco a Diego Perazzi. Creo que ya certifiqué hace 3 4 años. No sé cuándo fue la primera certificación acá. 3 años ya, ¿no? 2000 tiene que haber sido 2022, noviembre, 2020, por ahí. noviembre, exactamente, ahí fue. Y yo lo conocí a Diego, porque en ese momento yo estaba terminando una certificación como Health Coach de la Asociación Latinoamericana de Health Coach, y él dio ahí un taller sobre Wim Hof. Pero después hicimos un tipo viaje de egresados, y él vino, se ve que él también justo acababa de llegar también de recibir toda la información, y ahí como que tiró unas primeras puntas de lo que era Oxygen Advantage y a mí me voló la cabeza. Pero como que a mí me gusta saber esto que tanto vos decís, ¿no? La ciencia, el entender que no es magia,
realmente es biología. Hay toda una ciencia atrás que sostiene esto que estamos nosotros, sí, divulgando de alguna manera, y haciéndolo saber. Y cuando terminé rápido la certificación de, como Health Coach, enseguida tomé ya y empecé a estudiar Oxygen Advantage. Para mí fue como un traje puesto a medida terminar la certificación de Oxygen. Con todas las distintas formaciones que venía trayendo, esto es como que le terminó de dar un cierre. Yo siempre hacía mucho hincapié desde lo que es la salud. Yo trabajo en un centro médico donde estoy rodeada de médicos, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas. Trabajamos, es un centro médico obviamente integral, funcional, trabajamos a nivel interdisciplinario y siempre mi foco era sobre la base de la alimentación en el bienestar. Y con Oxygen, claro, lo que me cambió fue el orden de los productos, por decirlo de una manera. La alimentación está genial, por supuesto que hay que mirarla, pero primero hay que mirar la respiración. Porque vos podés tener una dieta perfecta, pero si tu cuerpo no recibe el oxígeno necesario, ya sea para procesar ese alimento o porque tu sistema nervioso está alterado porque no recibe suficiente oxígeno, no hay alimentación, no hay actividad física, no hay fortaleza genética que te pueda sostener en el tiempo. Entonces, poder entender un poco el caminito a través de Oxygen y realmente para mí tener las certezas de lo que había atrás, ¿no? Cómo trabajaba el cuerpo, cuál era la explicación. A mí me pasó que yo llegué de alguna manera a lo que era la respiración, porque caí después de la muerte de mi hermano en un taller del arte de vivir, y ahí como que se me prendió la primer tipo lamparita de qué hay acá con la respiración. No sé si alguno fue a algún taller del arte de vivir alguna vez, pero estás un fin de semana respirando de distintas maneras. Y yo dije, ¿cómo puede ser que cambiando el patrón respiratorio, de golpe me estoy matando de risa, de golpe estoy llorando, de golpe tengo frío, de golpe tengo calor? Entonces ahí es como que dije, acá hay algo. Y después nunca más, o sea, hice el instructorado de meditación, como que fui buscando vueltas para entender esto de la respiración, pero recién con Oxygen entendí. Entendí qué era lo que realmente pasaba dentro del cuerpo y cómo cambia el hecho de respirar bien, ¿no? Porque sabemos que respirar obviamente nos mantiene con vida, pero la calidad de vida, el bienestar dependen de que esos patrones respiratorios sean buenos, buenos hábitos respiratorios. Y desde el centro médico donde yo trabajo, justamente nos vamos retroalimentando. Mente y cuerpo es un sistema integral, con lo cual para cualquier tratamiento que vos lleves adelante, desde la psicóloga a la nutricionista, si vos te quedás viendo solo la mente, te está faltando una parte. No, para mí, lo mismo que yo le decía también a la psicóloga, eh, si vos te quedás trabajando en la terapia solo desde la mente y te está faltando la otra parte. Mente y cuerpo son un sistema integrado. Si vos no profundizás en lo que le está pasando al cuerpo de tu paciente, es como querer, no sé, estudiar a los peces fuera del agua, no entender el cuerpo y no entender cómo se maneja nuestra fisiología, te quedas como, para mí te quedas corto. Y la respiración te lleva al cuerpo, porque la respiración es una experiencia del cuerpo. Así que para mí fue como mind blowing Ujú. desde que estoy con Oxygen y después, bueno, yo hice todo lo que es la formación también, lo que es sistema polivagal, que eso también le da un poquito una vueltita más de rosca a Oxygen. Fue como terminar de la frutillita del postre, ¿viste? Cuando venís haciendo muchas cosas y esto lo que hace es, ahora sí, englobé todo, todo cierra, todo tiene como, desde lo que es la formación de Health Coach, polivagal, instructora de meditación, y Oxygen es el monio, literal, que le da forma a todo. A mí me pasó algo parecido, Flor, porque yo siempre cuento que cuando estaba dedicado full time al mundo del entrenamiento, eh, notaba que si bien nosotros habíamos creado, digamos, un espacio espectacular con, digamos, el mejor servicio que le podíamos brindar,
era solamente un espacio muy corto de tiempo en el que nosotros podíamos influir sobre las personas. Y siempre te diría, desde mucho tiempo, porque yo estuve, digamos, casi 10 años, te diría por lo menos 6 años, yo tenía en la cabeza esta idea de, "Che, yo necesito encontrar una herramienta que le pueda dar a las personas 24/7". Y, y siempre me quedé dando vueltas a eso. Y todo esto de la respiración un poco fue eso, porque es algo, es 24/7. Y como me gusta 24/7. decir a mí, si bien una parte hay una parte, sobre todo en esto de como me gusta decir a mí, la restauración de la respiración funcional. ¿Y por qué digo restauración? Porque nosotros ya nacimos con una respiración funcional. Lo mismo que cuando nacemos tenemos, digamos, la flexibilidad completa, la movilidad completa de las articulaciones. Y son, sin embargo, cosas que vamos perdiendo en el tiempo. Pero son cosas que, digamos, nos van generando como la postura, dolor, ¿sí? Es, yo a veces uso el ejemplo de una persona que pasa muchas horas en la oficina. Una vez que su postura se adapta a estar sentado en la silla, hasta que no cambie la postura, no se les van a ir los dolores. Y ya para cambiar esa postura, tiene que hacer un proceso de entrenamiento. Va a tener que ir, sea al kinesiólogo, al gimnasio, algo va a tener que hacer para revertir eso. Lo mismo pasa con la respiración, o sea, no se vuelve a adaptar sola, requiere un proceso de trabajo. Sobre todo para hacerlo rápido, fácil y sencillo, para que después, ya está, trabaja para nosotros. Ese hábito es un hábito funcional que nos suma, es como un plazo fijo que está ahí, que irá sumando de a 5 de a 10 de a 20 de a 30 pero va ayudando y es muy... a muchas personas les llama la atención cuando después a los 2 3 meses de haber terminado el entrenamiento, vuelven a tomarse las métricas y hacer el proceso y, che, los números están mejor que antes y eso que no estuve entrenando. Es que estuviste entrenando todo el Sin tiempo darte sin darte cuenta. cuenta. O sea, es como el ejemplo este financiero que a mí me gusta, es que hacer que la plata trabaje para vos, Para no vos. vos trabajar para la plata. Entonces ahí está una diferencia Eso que enorme. vos decís, viste, que a veces la gente te dice, ay, ay, no, vienen de golpe a la consulta, ay, no, esta semana no hice, no pude hacer los ejercicios. ¿Por qué? Le digo, no, ¿no respiraste? ¿Tuviste una Mm. semana sin respirar? No, sí respiré. O sea, es un poco también esa toma de conciencia de, pará, no tenés que parar el mundo para prestarle atención. No, no, para nada. Que eso para No mí tenés que también es una de las detener, cosas mejores que tiene esto, que no tenés que cambiar absolutamente nada de lo que ya estás haciendo, te sino tenés que poner las te zapatillas, no tenés que diría... cambiar de ropa, no tenés que cambiarte de lugar ni de posición, es simplemente detenerte un segundo. Mm. Y a mí me gusta mucho esto de aprovechar los tiempos que vos ya tenés. Exacto, Por eso yo acá, sobre todo en esto que por ahí tenemos distancias largas y manejo bastante en moto, aprovechar eso para seguir un ritmo. Y Flor, sí, he estado total. 1 hora y media siguiendo un ritmo, lo cual para mí es espectacular. Decir, che, me miré el Google Maps, decía 1 hora 30 y acá hasta que llego lo hago. Una hora. Yo hago Y eso eso mucho en el es, auto también. sí, es lo que yo siempre le digo a las personas cuando trabajo con personas, generalmente trabajo con personas muy ocupadas. Y una de las Ujú. primeras preguntas que te dicen, seguramente te pase a vos, Flor, ¿Qué pero no tengo momento? tiempo. No No tengo tengo tiempo, ok. tiempo. ¿Dónde trabajas? En tal lado. ¿En qué vas? En auto. ¿Cuánto tiempo te llevas? Tanto. Listo, no hace falta más nada. Solamente que te ¿Sabes lo subas que al haces? auto y lo hagas. No nos damos cuenta que la simpleza de eso que vos haces, de simplemente durante un tiempo seguir un patrón determinado, lo bien que le hace al cerebro. ¿Mm? Lo bien que le hace a la mente. O sea, nuestro cerebro es un órgano predictivo, con lo cual necesita saber. Y una de las cosas que más lo estresa es no saber, cuando tenemos un patrón Mm. respiratorio muy disfuncional y tan arrítmico, está todo el tiempo como muy pendiente de, che, ¿y este cuándo va a inhalar? ¿Y ahora cuándo viene la inhalación? ¿En tres? ¿En seis? Ay, no, y ahora viene la apnea. Como que esa incertidumbre le genera mucho estrés. Entonces, el que Sí. vos te, de un tiempo
le digas, che, de acá a 1 hora y media vamos a respirar en esta secuencia. Uf, es como si Totalmente. todo entra en calma, en un ritmo, en esta predicción y el cuerpo puede dedicarse a hacer cosas importantes. Y una cosa que mencionaste vos, para mí, que yo trato de hacer mucho énfasis, es que hay como mucha mitología, digamos, alrededor de la respiración, pero como gusta decir a mí, todo mito tiene algo de verdad, Sí. ¿sí? Todo tiene algo de verdad. Y esto que nosotros confundimos, entre comillas, el inhalar con respirar. Mm. Pero como gusta decir a mí, movilizar aire, inhalar y exhalar, no necesariamente es respirar. Eso. Respirar es ese proceso bioquímico que se da adentro de la célula, que es como decía Flores, cuando se hace oxígeno se hace accesible. ¿M? Y una de las cosas que también a mí me gusta decir mucho es que no es un tema de oxígeno. Se habla mucho siempre esto de la importancia del oxígeno y si bien el oxígeno es clave en el proceso, hay un montón de otros factores que permiten que ese oxígeno sirva. Si el oxígeno fuese tan importante como suponemos nosotros, no exhalaríamos casi entre el 75 y el 85% del oxígeno inhalado, porque nosotros necesitamos una fracción solamente de el 21% que hay disponible en la atmósfera a nivel del mar. Entonces, eso para mí ya ayuda de que el inhalar y exhalar es solamente, digamos, hacer, llevar adentro, ¿sí? Que el proceso si bien es como la primera, vamos a decir, frontera, la primera aduana es la nariz, pero después tenemos otra aduana más a nivel pulmonar y después otra más a nivel celular. O sea, hay varios pasos fronterizos que tiene que hacer el oxígeno para llegar a la célula, lo cual hace que, como dice Flor, en este hábito, se requiere de cierto, a mí me gusta decir mucho de tiempo, porque piensen ustedes, si tenemos tres pasos fronterizos y nosotros estamos inhalando y exhalando rápido, no va a haber tiempo para pasar por los tres pasos fronterizos, porque ya estamos entrando y sacando, no llegamos. Eso también es para tener en cuenta, ¿sí? Y después, como decía mucho Flor, que para mí es algo que yo lo trabajo un montón, es un tema de el orden de prioridades. Eh, a mí me gusta decir que la mayoría de las personas comete el error de empezar la secuencia al revés. Uno cuando eres más en esta época, en estas épocas del año, cuando arranca el buen clima, que la mayoría se quiere poner en forma, arranca haciendo ejercicio, pero arranca haciendo ejercicio desde un cuerpo ya con poca capacidad, sea porque está estresado por la respiración disfuncional o por cualquier cosa, el ejercicio es un estrés. El ejercicio es, vamos a decir, poner energía. Si el ejercicio tiene recuperación, es una inversión, ¿sí? Se recupera después. Pero si yo hago ejercicio y no me recupero, es un gasto, pierdo, Ujú. quedo peor de lo que estaba antes. Por eso es que la mayoría arranca ahora en la primavera, empieza a salir a correr, se empieza a poner en forma y a las 2, 3 semanas ya dejó. Pero es como que la gente, viste, hace ejercicio para ponerse en forma y pierde de vista que hay que ponerse en forma para hacer ejercicio. Es Sí, al revés. eso es algo que hace mucho no sé, hace como 10, por lo menos 15 años que yo lo leía en el mundo del entrenamiento que decía que no te tenés que poner, no tenés que correr para ponerte en forma, sino que tenés que ponerte en forma para correr. Y para mí es una frase que te invito, Flora, que la esparzamos más, esto de que para, para moverse hay Yo que la uso un ponerse en montón. forma y hay que La uso un montón. empezar por esto, si ya tu respiración es lo que te está alterando, ¿sí? Porque, un ejemplo que me gusta a mí es, si nuestra respiración es disfuncional, el oxígeno va a estar embargado, Mm. ¿sí? Van a ver, es como una cuenta de banco embargada. Ustedes ven la cuenta, ven el saldo que tiene la cuenta, pero no lo pueden usar.
Con el oxígeno pasa lo mismo, está ahí, está disponible, está dando vueltas por por su sistema circulatorio, no entra a la célula. Y el oxígeno fuera de la célula es tóxico para el cuerpo, genera lo que se Oxida, llama oxida, ¿sí? Como se oxidan los fierros, también nos oxidamos nosotros por dentro. exactamente. Y yo lo trabajo con una analogía con la glucosa, ¿sí? Ujú, Es más o menos lo mismo, el azúcar dentro de la célula produce energía, es el alimento del cerebro y digamos, todo funciona bien. Pero el azúcar, cuando empezamos a tener desbalances por el síndrome metabólico en la sangre, genera problemas de salud ujú, graves. Lo ujú. mismo pasa con el oxígeno, que estamos hablando de supuestamente lo más esencial para la vida. Pero bueno, ahí también es esa como el doble filo de de la espada, ¿sí? Eh, Flor, y contanos un poquitito cómo es el proceso, vos cómo lo integrás con las personas que trabajás, contanos un poquito para, sobre todo esto en la parte profesional tuya como health coach, cómo Ujú. integraste esto a lo que vos ya estabas haciendo. Pues es un poquito eso, la idea, ok, yo soy health coach, instructora de meditación, ¿cómo lo llevo? ¿Cómo tomo esto? Como bien dijiste vos, que fue como la goma que unió todo lo que vos sabías. Para que alguien que también, che, yo, no sé, soy médico, o soy psicólogo, o soy profesor de educación física, personal trainer, coach ontológico, cómo puedo integrar esto a lo que yo estoy haciendo? Mira, la verdad es que a mí esto que te decía, lo que hizo fue como cambiar completamente el orden de mis productos, ¿no? Em, si se desea acercar, por ejemplo, a una persona, obviamente siempre depende del cliente que se acerca, ¿no? Pero pongámosle que se acerca a una persona que quiere, entre otras cosas, bajar de peso, ponele. Entonces, mi programa inicial tiene, básicos son de 5 sesiones. Se hace un diagnóstico y después vamos trabajando, pero depende, siempre es mínimo 5 sesiones y después vemos cómo seguimos de ahí cada 15 días, nos vemos cada 15 días o después ya una vez por mes. Pero, por ejemplo, si es una persona que quiere empezar a bajar de peso, antes de empezar a ver un plan, primero se ve un tema de respiratorio. Primero se ve el tema de la respiración para que esa persona también entienda que no es uno sin el otro, que pueda entender esto que decíamos, que tan claro explicaste, ¿no? Que vos podés tener el plan perfecto, pero si tus células digestivas no reciben el oxígeno que necesitan para generar esa energía, para digerir ese plan perfecto que uno puede empezar a tomar, no sirve el plan, no sirve qué como. Porque de vuelta, ese bife con ensalada súper saludable va a pasar al intestino a mitad de digerir y es como Derecho. si vos dejaras afuera de la heladera, no sé, una carne durante 2 meses. Sí, sí, Después tenés las me, intolerancias, las inflamaciones, todos los problemas intestinales habidos y por haber. yo muchas veces en ese caso, Flor, digo, o sea que ahí en ese punto termina siendo irrelevante. Si tenés el poder económico para pagarte un chef que te cocine Sí, la comida y te cocine, digamos, la comida orgánica, el salmón noruego, que no lo cazaron, lo agarraron con la mano. No olvídate. importa, No sirve es para comer nada. lo mismo que comer un McDonald's. No sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, esa persona entiende desde dónde y se arma un programa por ahí. Otra, por ejemplo, me pasa a veces que quieren empezar a entrenar. Yo soy atleta recreativo, entreno un montón, pero no llego a tus niveles, Mati, pero, Mm. pero entreno bastante, ¿no? También esto de entender, pará, buenísimo, vamos a empezar a entrenar, excelente. ¿Cómo es la respiración? Porque esto que vos decías, el entrenamiento es un estresor. Si vos empezás a estresar un cuerpo que ya está estresado, al final ese entrenamiento, en vez de hacer un bien y buscar, porque todos, yo por lo menos me manejo no con atletas de élite, sino todos recreativos o a lo sumo que compiten, pero son recreativos, Paréntesis, lo ahí a mí me gusta general, decir, Flor, son los atletas de más alto rendimiento, es el verdadero atleta de alto sí, rendimiento, porque porque tienen ese que que es, meter todo, trabaja, es padre, meter marido, todo. entrena, ese es el que tiene la Sí. dedicación full time, ¿no? El que va a entrenar y después tú descansa, tiene su vida armada para el rendimiento, te digo, es el atleta de alta presión.
porque obviamente en ese Exactamente. nivel Tenés las que mirarlo demandas doble. son terribles, pero para los atletas, como decimos, recreativos son los verdaderos atletas de alto rendimiento, porque no Sí. tienen, digamos, rendimientos extremadamente por debajo de lo que es la elite. Están bastante cerca, estadísticamente están bastante cerca. Pero te digo, me pasa a mí personalmente. Yo estoy entrenando para el cruce que es en diciembre. Son 100 kilómetros. Y además uno tiene, yo tengo 5 hijos, tenés tu vida, tenés los hijos, tenés el trabajo, tenés todo y tenés que meter tu entrenamiento y vos me conocés, yo soy muy disciplinada, así que tengo un entrenamiento súper armado. Si yo pongo ese tipo de entrenamiento y no miro realmente esto que vos decías y no tengo la capacidad de ver cómo son mis niveles de energía, yo hago ese entrenamiento y después en vez de irme al consultorio tengo que tirarme a dormir la siesta, porque no puedo seguir. Entonces, Sí. el hecho de para mí, por ejemplo, de que mi respiración realmente marca la intensidad de mi entrenamiento y mis ritmos, y yo sé hasta dónde puedo moverme o no, y me voy moviendo acorde, mi respiración me va permitiendo mover esos umbrales, hace que yo nunca esté, como vos decías, embargada de oxígeno. ¿Mm? O Y ahí esto totalmente. que decía yo antes, este punto en el que ese entrenamiento deja de ser una inversión y empieza a ser un gasto, Exacto, porque estás empezando a comprar energía a crédito. Y esa compra de exacto, energía de crédito es supervivencia. exacto. Cuando tener que activar, esto como decir, romper el chanchito de los ahorros de toda la vida para pagar algo Interés. innecesariamente, Ujú. cuando la plata la tenés ahí, solamente que te embargaron la cuenta y no puedes usar, empezás a quemar ahorros. Y ahí es Total. donde realmente, como dijo Flor, a largo plazo se empiezan a sentir las consecuencias. Bueno, y ahí tiene que ver, porque como yo trabajo mucho todo lo que tiene que ver con el bienestar, la salud y el bienestar, cualquier batalla que vos ganes de corto plazo, en realidad a mí no me sirve. Yo siempre estoy mirando en largo plazo. La calidad de vida es vivir en plenitud. Sí, Entonces, ok, ¿puedo bajar 10 kilos en una semana? Ponele, que es imposible. Sí, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es el costo de eso? O sea, no tiene... mm, Bueno, para mí no tiene ningún sentido. No, son no. cosas que no se Y, manejan. y está bueno también porque yo trato siempre de explicar las cosas con lógicas que las personas puedan como eh, entender por qué la viven. Esto es medio como la jubilación. ¿Para qué ahorramos? ¿Sí? Si bien obviamente hay un juego, obviamente uno no va a sacrificar toda su vida para llegar a los 70 sin haber vivido para después jubilarse, porque nadie te garantiza eso. Pero sí tener este juego de pensar, digamos, como a largo plazo para llegar en ese momento cuando eh, vayamos declinando nuestra capacidad, que obviamente que es un proceso biológico normal. La clave es que en lugar de que la curva sea así drástica, sea más chatita, ¿sí? Que podamos Sí. llegar con autonomía, con energía y con ganas a los últimos momentos de nuestra vida, que seamos Yo lo te lo digo, autosuficientes. mi mamá tiene 78 años, vive sola en el campo, sola, Mm, sola. Y se le sube a la camioneta y se va a Venado Tuerto a ver una hermana y vuelve y se fue a la huerta. Y ella lo único que te dice, hace sus ejercicios todos los días y hace todos los días ejercicios de respiración. S- el tema para dormir. Lo mm, que le cambió a ella el tema del descanso. Viste que en general cuando uno va entrando más en edad, el cuerpo tiende a dormir menos. mm. Me dice, yo duermo como no pueden creer sus amigas lo que duerme y lo que descansa. Que en definitiva, eso también es uno de los factores clave para, como hablábamos, estos atletas de alto rendimiento, ese deportista recreativo que tiene una familia, un trabajo y a su vez le gusta, digamos, verse bien, sentirse bien y competir. Es fundamental que pueda pasar lo más rápido posible de ese estado de activación a ese de recuperación. Que ahí también hay una distinción que para mí es muy importante entre relajarse y recuperarse. Son Y como resta.
fase, ¿no? Exactamente, son como tres fases totalmente diferentes. Es Diferentes. como un proceso, arranca con la relajación, empieza con con la recuperación y la restauración y ya es el proceso completo. Y eso en la persona que tiene poco tiempo disponible es fundamental que lo pueda hacer muy rápidamente, que pueda eh, cambiar y alternar esos estados de manera consciente y voluntaria, para no quedarse en esos estados de drenado. ¿Sí? Que por eso es que a mí me gusta mucho explicar, por ejemplo, el tema del sueño como si fuese un lavarropas. Ah, sí. Son ciclos, no es meter la ropa ahí, es que se cumplan ciclos, que se enjuague, que se enjuague, que se enjabone, que se vuelva a enjabar, que se centrifugue. Y si ninguno de esos se da en el medio, o si se corta la luz porque tenemos apneas obstructivas de sueño, tenemos malos hábitos de sueño, todo el proceso tiene que empezar de vuelta. Entonces empezamos relajación, recuperación, se cortó, despierto, relajación, despierto. Nunca llegamos a ese proceso de restauración y obvio que no vamos a tener energía. Obvio que no vamos a tener energía. Lo mismo cuando a mí me acuerdo muy puntualmente en un viaje en Brasil, estaba en el cuarto, yo soy muy sensible a la luz, obviamente porque me acostumbré a dormir bien oscura y a la persona que ronca al lado mío. Y no puedo dormir. Y este chico estaba empezando, estaba como roncando anoche y le tomé eh, le conté las respiraciones por minuto y estaba durmiendo, quieto, o sea, dormido, con 18 ciclos por minuto. Ah, Literal, miércoles. él estaba durmiendo, ¿m? Durmiendo, pero respiraba como si estuviese Sí, sí, la diaria. a un trote rápido fuerte. ¿Sí? ¿Cómo se piensa que se va a despertar esa persona el otro día? Se estaba corriendo Agotado. mientras dormía. Y encima ahí se crea una brecha enorme en esto que es lo que, vamos a decir, agrava la respiración disfuncional. Porque él está quieto, sin generar energía, pero respirando como si estuviese corriendo. Entonces está drenando energía. Tiene como una pinchadura que tiene el hueco que hundió al Titanic. Sí, un colador. Entonces, ese dormir así es lo que crea la brecha para arriba. Pero ya cuando vos empezás a setear tu respiración funcional, te beneficia el dormir. Son 8 horas en las que vos estás entrenando. Es ese, como me gusta decir a mí, entrenamiento gratis. 8 horas en las que vos estás durmiendo y tu respiración funcional está aumentando. Es el plazo fijo. Pero si es al revés, es la deuda con los intereses usureros. Es Sí, la deuda con total. los intereses usureros que en algún momento Te los vienen a cobrar, te los vienen además. a cobrar y te los van a Te los vienen cobrar a cobrar. con... Generalmente el cobro es un diagnóstico. No, con un interés enorme. Con un interés enorme. Y esa es otra parte que yo trabajo mucho también en consulta, es el tema del sistema nervioso, ¿no? Que las personas entiendan qué significa el sistema nervioso, cómo trabaja, la importancia de buscar ese equilibrio, ¿no? Entre esta restauración que vos decís, porque la verdad que está perfecto, el estrés en sí mismo no es malo, nosotros eso lo trabajamos un montón y vos también. El estrés en sí mismo no es malo, para nada. Es una respuesta adaptativa y necesitamos estar alertas para poder vivir claramente. El tema es cuando vivimos en ese estado de estrés permanente. Entonces, la importancia en este mundo, como vos bien decís que tenés clientes que no tienen tiempo, la importancia de buscar esos pequeños espacios en donde volver a equilibrar y volver a esos pequeños momentos de restauración. Ok, ¿Sí? rompo, me estreso. Perfecto, hacelo, está genial. Pero si eso sucede después, vos tenés que saber que tenés la responsabilidad por tu salud de buscar el tiempo para restaurar ese estrés que se rompió, que rompió algo. Entonces, vos te estresate, restaura. Estreso, restaura. Entonces, mantenés esto, ¿no? Esa cuenta corriente en equilibrio y no terminás generando esos intereses que tarde o temprano después te alcanzan. Yo, Flor, digo que el 60% del proceso de entrenamiento es la recuperación. Es la condición sine qua non para el progreso. Y me gusta, un ejemplo que uso mucho es como, el estrés es como podar una planta.
cualquiera que sabe de jardinería sabe que, digamos, las plantas se podan, digamos, como para mejorar, fortalecer su crecimiento, lo que sea como lo querremos definir. ¿Cuánto lleva a podar la planta en tiempo? Una fracción de lo que Mm, lleva esperar que la planta se que- recupere de esa poda y empiece a crecer. mm, Nosotros estamos acostumbrados a podar todo el tiempo y después, digamos, quejarnos porque no está pasando nada. Porque tenés esa parte también que si querés podemos hablar ya más eh, personal de lo que es la paciencia, la espera y esto de cómo vivimos con estas tendencias de apuro y todo. El trabajo ya está hecho, ya fuiste, entrenaste, listo. Ahora tu tarea casi que es Sí, sí, tu relajarte, obligación. recuperarte y restaurarte, que Mm, muchas veces es como la parte más compleja para todos. Porque también estamos, y en esto que decís vos del sistema nervioso, hoy en día hay muchísima tecnología diseñada específicamente a captar la atención de nuestro sistema nervioso casi que de manera, digamos, primitiva, utilizando todas estas cuestiones. Entonces, realmente es necesario tener herramientas, digamos, de protección. El Total. sistema inmune de la inmunidad del sistema nervioso es esto, es la capacidad de eh, sentir cuando hay un estímulo que está direccionado a nosotros. Por ejemplo, para que entiendan ustedes un poquitito, mucho de lo que es el marketing en los productos, se trata de esto de, vamos a decir, sembrar miedo, urgencia, apuro, emergencia, resolver ya. Entonces se trata de eso, de que la persona tome una decisión instintiva en lugar de una intención racional, sobre todo una decisión racional, sobre todo para las compras. Se dice, esto es marketing básico, o sea, que la persona decida con la emoción y después, digamos, apruebe con la razón, ¿sí? Entonces piense que hay muchísima tecnología diseñada a captar la atención de su sistema nervioso central, sea con el teléfono, las redes sociales, la computadora, las noticias, eh, y ni hablar con todo lo que es después el ambiente en el que vivimos nosotros. Justo ayer estaba comentando de que acá, ayer fuimos a ver el atardecer a una playa y salíamos caminando y era silencio, silencio. Lo único que se escuchaban era estilo campo, grillitos. Yo me acuerdo de cuando vivía en Buenos Aires, en Capital Federal, en Núñez, que ya la mañana era ruido a construcción. Entonces, son cosas que esos ruidos y sobre todo los ruidos fuertes captan la atención de nuestro sistema nervioso, de partes primitivas, ancestrales, digamos. Yo uso mucho la palabra tecnología obsoleta, tecnología que nosotros, aplicaciones que nosotros tenemos cargadas en nuestro teléfono, que son aplicaciones viejas, que todavía corren, entonces nos hacen funcionar a nosotros como si viviéramos desfasados con el tiempo. Y eso nos termina como perpetuando. Entonces, esta habilidad de poder como subir y bajar el volumen de nuestro sistema nervioso, para mí hoy va a ser la habilidad clave. Mm, Va a ser la totalmente. habilidad clave. La Estoy habilidad de clave acuerdo. para los tiempos en los que vivimos. ¿Por qué? Porque esto que yo a veces, como bien decía Flor antes, a ver, el estrés no se va a reducir. El que piensa que necesita bajar los niveles de estrés, para mí está cometiendo un error porque es imposible y va a ser una batalla perdida. ¿Sí? Lo que puedes hacer es empezar a usar esos estresores a tu favor, en lugar de ser gastos, inversiones. Y ahí es donde realmente está la diferencia, porque es lo mismo, es lo mismo. A Flor le pasará seguro, las personas empiezan a ver un montón de cambios y no cambian prácticamente nada en sus vidas. No, No es que dejan el trabajo, se mudaron a Maldivas, no, no, siguen estando en la misma casa, con la misma familia, en el mismo trabajo, pero la realidad es completamente otra, no. porque el Yo cambio les es interno. totalmente, vos sabés que yo les digo mucho eso cuando vienen a trabajar todo el tema de lo que es el estrés, la gestión de estrés y demás.
Y me dice, no, bueno, porque mi vida no para. Le digo, es que no se trata de que pares tu vida, sino de que seas eficiente Mm, en la manera en que yo hago un montón de cosas y me encanta el poder hacer un montón de cosas, las disfruto, pero el mm. tema es ser eficiente en ese hacer. Totalmente, totalmente. Para, Y perdón. y poder reconocer, Flor, esto que estaría bueno si querés explicar un poquitito más en esto que decías vos, cómo funciona el sistema nervioso, de que si nosotros estamos en un estado, una respuesta de supervivencia activa, ¿sí? Sea por nuestra respiración disfuncional, sea porque nos dijeron algo que realmente tocó una parte como traumática, si quieren decirlo nuestro, o si estamos en un incendio, nuestro sistema primitivo, ancestral, nos va a dar, va a quemar los recursos necesarios para resolver esa situación. Ujú, Entonces, realmente crea mucha inercia, me gusta decir a mí, energía en un sentido. Entonces es como un tren desbocado que es muy ujú, complejo frenarlo, requiere mucha energía frenarlo. Entonces, muchas veces la sensación de la persona es no puedo parar. Y es cierto, no puede parar porque yo les hago una pregunta, si ustedes están metidos en un incendio, ¿sí? ¿Van a parar de buscar la salida hasta que la encuentran o hasta que no pueden salir? Pero no van a parar de buscar. Lo mismo que si los están persiguiendo para robarles, van a correr o hasta que los agarren o hasta que se escapan. No hay un y el punto error más grande intermedio. que comete la gente es que cree que puede parar desde la mente, No, diciendo, ok, tranquilo, quédate tranquilo, estás bien, estás bien, estás bien. Y en realidad el que está movilizado es el cuerpo. Entonces, sí. ahí es donde te digo que mente y cuerpo son esa herramienta, o sea, bidireccional, ¿no? Esa autopista bidireccional. Yo uso ese ejemplo. Combatir, digamos, el estrés con la mente es como combatir el Es, fuego con el fuego. O sea, sí. solamente Ah, un mirá. bombero experimentado Sí, sabe sí, cómo apagar un fuego prendiendo otro fuego. sí, sí, Lo más sí. fácil para apagar un incendio sigue tirarle agua. En el ejemplo que hice Flores, ¿qué es una mente tranquila? ¿Mm? ¿Cómo medimos una mente tranquila? ¿Cómo sabemos que una mente está tranquila? El cuerpo es mucho más fácil. Bajas pulsaciones, presión arterial estable, poca tensión, y eso ya influye, más tarde o más temprano va a influir en la mente y va a generar una diferencia a nivel mental. Obviamente que lleva tiempo. ¿Por qué? Porque esto que les comentaba yo antes es la inercia, o sea, a mayor velocidad, mayor distancia de frenado. Si voy a 100 kilómetros por hora, por más que tenga los frenos ABS de el auto de Colapinto, no voy a poder clavar en cero el auto. Voy a Y tener si una clavas en cero el distancia de auto, te frenado. viene todo, te Sí, viene todo sí. y te aplasta lo que viene de atrás. Sí, pero a mí yo eso lo uso mucho, Flor, Sí, por ejemplo, en ejercicios, cuando las personas están entrenando, de automáticamente pues, poder hacer un ejercicio y cortar ese ejercicio y quedarse en el piso, digamos, quietos, intentando respirar, para que sientan como esa energía, como ese decís vos, ese frenado que te tira para adelante, esa inercia, esa energía. Porque si no, no la sienten. Y van tipo, salen del gimnasio y sentí esa y sigue. energía, Claro. reconocela como para empezar ok, me estoy dando cuenta, sé lo que se siente, sé lo que se siente, sé cómo son mis procesos de pensamiento en ese momento, cómo está mi cuerpo. Entonces eso les permite reconocer y ir teniendo la habilidad esta ya de frenar, de Y frenar y agregarle poder... otra cosa a esto que vos decías del sistema nervioso, que cuando tenés este sistema nervioso activado en supervivencia, agregale además, inhibe desde lo biológico todo el resto de los sistemas. Sí, Entonces, cuando vos estás en un estado de supervivencia, chau digestión, o por ejemplo, chau digestión, ¿por qué? Porque se inhibe la digestión. porque es un Se proceso inhibe, se muy dilata la caro, pupila. un proceso muy caro energéticamente y no hay, o sea, la energía Carísimo. tiene que estar puesta en esto, o sea, Y en otro lado. tipo, en esta tecnología ancestral, en la Se panza de inhibe un la tigre, producción tipo, no de importa la insulina. digestión, Nada, fuiste. nada. Se inhibe la producción de insulina. Ahí tenés lo que vos decías antes, te deja la glucosa en sangre alta. ¿No? Y a mí Esa eso persona que vos también, ponías
el ejemplo que estaba durmiendo, ponele, y le queda la insulina, o sea, queda la glucosa ahí que no se chupa para ningún lado. Mirá, Obviamente que yo vos, esto lo trabajo mucho con mis clientes, vamos a decir, manija, estresados. Necesitas hacer actividad física de baja intensidad para quemar esa glucosa, porque ese proceso que le dijo Flor, ese proceso que dijo Flor, es, imagínense lo inteligente que es el cuerpo humano, que en esa situación de emergencia te deja la energía, ¿sí? Pero no te deja, no te la puedes guardar. Sí o sí la tenés que gastar, sano. ¿sí? Es como que, bueno, te dio un crédito, pero vos ese crédito de energía no lo puedes guardar. Ah, no, lo devuelvo. No, no, listo, ahora lo tenés que gastar. Y eso pasa con la glucosa. Entonces, así es como muchas personas estresadas empiezan a tener eh, este síndrome metabólico, porque empiezan a tener el Mm, azúcar en sangre dando vuelta, alta. ¿sí? Alta, Mm. ¿sí? Con lo que eso significa. Y encima, generalmente, la tendencia que tienen es, bueno, actividad física de más alta intensidad, porque es lo único Y que en esa agregale comer respuesta, procesados. sí, en esa respuesta de supervivencia uno no quiere salir a pasear, uno quiere salir corriendo, porque es lo que tu cuerpo, tus instintos te piden. Entonces, agravas más el proceso y agravas más el proceso. Entonces, en Entras en ese eso, loop, entras en entras en ese un loop círculo vicioso eh, que hay que aprender, o sea, necesitas ayuda para poder cortarlo, si uno no lo sabe, necesitas sí, ayuda para poder cortarlo. o necesitas sí radicalmente transformar tu vida, dejar el trabajo que tenés, No, no, mudarte sí, a un sí. lugar en el que Sí. puedas poner los pies en la playa todos los días, no tengas un quilombo de ruido, Claro. ¿sí? Te metas al mar, camines en pata. Bueno, pero ¿te pasa eso o no te pasa? Que es que te dicen clientes que, no, bueno, me fui una semana y así todo, bueno, eso te está mostrando que es un sistema nervioso que está desregulado. Obvio, Que se obvio. van y así todo, che, estaba en la playa, pero no se pueden quedar quietos un minuto, ¿No? disfrutando de eso. ¿Por qué? ¿Sí? Porque el cuerpo está en estado defensivo, y cuando estás en estado defensivo, el quedarse quieto es un riesgo, porque te alcanza el depredador. Y Entonces, a mí una cosa que me gusta decir, porque yo la reconocía mucho en mí, era en estos en momentos en los que yo sí estaba demasiado arriba, era qué ganas de tener tiempo para no hacer nada, qué ganas de tener tiempo para no hacer nada. Cuando tenía tiempo no te para no puedes quedar hacer quieto. nada, no podía, o sea, no sé, me ponía a ordenar los tenedores en el cajón de la cocina, de cualquier cosa, para no quedarme quieto, porque en el momento en el que yo me quedaba quieto, empezaba a sentir todas esas sensaciones como Toda esa de movilización emergencia, energética, toda esa toda esa movilización movilización. energética, empezaba a escuchar demasiado ruido interno, que la forma de salir de eso es como, bueno, listo, hago algo, es que es, en la parte estamental son las personas por ahí mucho que no pueden estar solas, porque si están solas están con sus propios pensamientos, y mis propios pensamientos me incomodan, me molestan, no me gustan, me asustan. Entonces, bueno, me voy, me junto con cualquiera, charlo con alguien, me distraigo. Vamos a decir típico escenario de una persona que se acaba de separar. Sí, sí, Si está sí. con alguien, digamos, no se vuelve loca la cabeza pensando en todas las dinámicas estas. Entonces, imagínense si el estrés de la separación permanente. No sé. Sí. Y así es como vivimos. Bueno, Y Flor, hay algo que yo trabajo que también me gusta mucho de las personas que se lleven, es esto de entender sobre todo y que tenemos esta epidemia con el tema de la ansiedad, ¿no? La ansiedad, la ansiedad, la ansiedad. Entender que si uno tiene una respiración funcional, si uno tiene una respiración lenta, no hay ansiedad. sí, es Porque la como... ansiedad, o sea, no es compatible. Entonces, cada vez que, yo siempre digo, cada vez que vos te sientas que estás ansioso, respira lento, porque es el antídoto. mm, a mí, Flor, me gusta decirlo en eso, a ver, eh, digamos, acá, donde estoy yo, en Indonesia, clima tropical, no hay pinos. Lo mismo que no hay, digamos, palmeras con cocos en la Patagonia, Ese acá no hay sí, pinos, porque no crecen. El clima no sustenta ese tipo de cosas. El clima que genera una respiración funcional no sustenta, no hace posible que pueda la ansiedad. suceder la ansiedad. ¿Por qué? Porque el sistema está regulado. Y ahí también hay una Exacto. cosa que está buena, que hoy en día
tenemos la tendencia a ponerle rótulos a todo, ¿sí? Pero hoy Ujú. ya la ansiedad se usa tanto esa palabra para describir tantas cosas diferentes que ya no se sabe qué se refiere con eso. No. Pero Y muchas para cada veces uno es algo diferente, ¿viste? para No cada sé, yo uno siempre es digo, algo pará, totalmente diferente, ¿a qué te estás refiriendo con ansiedad? ¿sí? Pensando que también hay unas cuestiones a nivel como del cuerpo que, que está un poquitito para mí uno de los mayores estresores que tenemos hoy en día las personas es el lenguaje, las palabras y los significados que le damos a las cosas. Total. La parte fisiológica, química y neuroquímica de la ansiedad es prácticamente análoga igual a lo que es la expectativa, ¿sí? Corazón acelerado, eh, adrenalina en el sistema, como decía Flor, las pupilas en los ojos cambian, hasta esto como decir la piel, se te pone la piel de gallina. La piel, la Pero boca se seca, todo. Sí, cuál es sí, la sí. diferencia entre expectativa y ansiedad? Es la historia que nosotros le ponemos atrás. La historia que nos cuenta, Entonces, exactamente. ya esto, o sea, las cosas estas buenas, no digamos, ay, estoy ansioso por. No, estoy expectante, estoy con ganas de que Estoy llegue el movilizado, momento, estoy tal cual, es bien. movilizado, tal cual. Sí, sí, Eso sí, para sí, mí sí. es fundamental porque ya le empezás a quitar importancia a eso, desde la palabra, desde el acto hablado, desde Palabra. la energía que tiene, desde esa vibración son nuestras palabras. Entonces eso es, para mí es muy importante a tener en cuenta, porque también habla de Total. eso, porque literal el lenguaje nos, nos estresa, sobre todo con esto ¿No? de, a mí me gusta decir No por mucho, nada dicen, ¿no? El lenguaje crea realidad, o sea, literal, vos ves ¿sí? el libro, bueno, Ontología del lenguaje, justamente, es muy interesante ese libro. El lenguaje crea realidad, lo que decimos y lo que no decimos y lo que callamos. Totalmente, totalmente. Y yo a veces utilizo con muchos clientes este tema de a cuántas personas, digamos, no les gusta que le digan qué tienen que hacer, ¿sí? Y pensamos, y después pensá y revisá tu lenguaje como vos estás todo el tiempo diciéndote que no podés, que no querés, o no, no, no. Y hace poco me acuerdo que le hablé puntualmente con un cliente que por ciertas condiciones necesitaba, digamos, como ordenar un poco su dieta. Entonces, él una de las primeras cosas que decía era una dieta, es una persona, digamos, tipo A, súper, Sí, digamos, arriba, que logró un montón de cosas. Entonces decía, no, porque bueno, esta dieta no puedo comer tal cosa, es una dieta como restrictiva. Yo restrictiva. digo, no, digo, Fede, o sea, con tu personalidad, a vos no te gusta que te digan lo que tenés que hacer, entonces no es una dieta restrictiva, es una dieta focalizada en ciertos alimentos. Lo cual es totalmente distinto. Vos no te estás prohibiendo de comer ciertas cosas. Vos estás eligiendo enfocar tu dieta en ciertas cosas. Entonces vos ya lo Y estás también por haciendo un por objetivo. decisión. Claro, lo estás haciendo por decisión, no por prohibición. Exacto. ¿Entendés? Porque vos sos, si a vos te dicen que no podés, vos vas a decir, te voy a hacer eso. Te vas a Entonces, rebelar contra mejor vos poner mismo. foco en lo que no podés, sino en lo que sí podés. Dentro, lo mismo dentro de las dietas. Nosotros dentro del consultorio tenemos grupos de descenso de peso, donde es obviamente cuatro profesionales trabajando de manera integral, ¿no? Médicos, nutricionistas, psicóloga y yo. Mm, Y muchas veces el tema es eso, entran con esa restricción. Y decís, pará, no pongas foco en lo que no podés, pones foco en lo que sí podés, porque el cerebro trabaja desde ahí, mm. no desde el no, desde el sí. Y desde la respiración empezar justamente a bajar esa respiración para permitir, y volvemos de alguna manera al inicio, esta capacidad que vos decías de salir de esa reacción permanente de el no, el no sé qué, ¿eh? Ah, pará, Una reacción de pensar, urgencia. decidí, exacto, decidí, elijo, tengo la capacidad de elegir, puedo mirar, tengo un minuto para decir, ok, está Mm. bien, me encantaría comerme el pan, pero en este momento mi objetivo es este, entonces elijo, Sí. no sé, Y el panque. ese momento de decisión es lo que termina en esto que hablábamos, que vos hablabas del círculo vicioso, que por ahí Ujú. para muchas personas
piensa o interpreta que es, digamos, esto como complejo, difícil. Ahí también yo siempre hago mucho con esto, la palabra fácil o difícil. Es una palabra que los invito a pensar en erradicar de su lenguaje, porque fácil o difícil es una foto de un momento, ¿sí? Mm. Y los invito a todos a que piensen la primera vez que se subieron a manejar un auto. ¿Era fácil o era difícil? Hoy, 5, 10, 15 años después de que manejan. ¿Es fácil o difícil manejar? Es lo mismo. ¿Por qué antes era difícil y ahora es fácil? Fácil o difícil es la foto de un momento. Y si ustedes ya están catalogando algo, su cerebro mismo está como predisponiéndose a eso de esa manera. Y así es como, vamos a decir, nos estresamos con el lenguaje, con las creencias que tenemos. Fácil o difícil es una foto de un momento. Lo que todo, todo al principio, obviamente va a ser más desafiante porque no tienen las habilidades para hacerlo. Y van a percibir que tiene un nivel de dificultad más alto. Pero en realidad es lo mismo. Después es muy sencillo. Es muy, muy sencillo. Eh, bueno, Flor, como cierre. Me gustaría que dejes unas líneas para, por ahí para las personas que están pensando en esto, en meterse en el mundo de la respiración, desde el que dice, che, pero yo no tengo ni idea, yo me dedico a, no sé, a la enfermería, me interesa el tema, pero no sé cómo aplicarlo en mí o en mi trabajo. eh, el profesor de educación física, el health coach, la persona que vos quieras unas palabras para esto, para compartirles lo que es el proceso de certificación y cómo después Ahí se abren puertas. confíen. Confíen primero, si todavía no entraron, confíen en el proceso de lo que es la formación, porque ahí van a encontrar todas las herramientas que necesitan. O sea, la respiración es algo básico, entonces derrama en todos los ámbitos de la vida, desde el que hace actividad física, desde el que está en la enfermería, el health coach, o sea, necesitamos de la respiración para vivir, con lo cual atraviesa nuestra vida de principio a fin, entonces es aplicable desde todos, absolutamente todos los ámbitos laborales, todos tienen, atraviesan la respiración. Y a través de Y la certificación, entenderla, porque para mí ese es para mí lo más importante. Salir de la respiración como algo mágico, que lo es, pero ¿por qué es mágico? Y porque cuando entendemos la fisiología de la respiración, dónde están los pulmones, dónde está el diafragma, empezamos a entender la cantidad de órganos que toca, como el hecho de que la respiración justamente cuando se vuelve arrítmica altera absolutamente todos los ritmos vitales del cuerpo. Entonces, desde cualquier lado, ya sea que seas psicólogo y trabajas la mente, nutricionista y trabajas la parte digestiva, actividad física y sos, no sé, entrenador, necesitas de que todo eso trabaje bien, sobre todo para mí es lo que yo busco, ¿no? Es que la gente pueda entender que podemos vivir en esa plenitud. Estamos llamados a vivir la vida en plenitud. esa magia que decís vos es un poco lo que yo pienso con, digamos, con la materialización. Nosotros pensamos que la materialización es mágica, pero es simplemente Energía setearse y objetivos, crear un plan para llegar a eso. No es magia que por ahí no es más. me pasa mucho hoy en día, Flor, con un montón de personas que me escriben, viéndome que estoy en Indonesia acá, y dice, uy, qué bueno. O sea, esto es un objetivo desde 2020, o sea, 5 años Sí, atrás, 5 años atrás. Y hace poquito estaba hablando con un chico que hablábamos apenas yo volví a Argentina con la situación de Naila, enero del 2020, diciendo, sí, yo quiero trabajar online e irme a vivir un tiempo a Indonesia. Me dice, la otra vez me decía, me acuerdo que vos me decías, así, literal, así. Bueno, es sí. setear objetivos, esa claridad es lo que me permite hoy estar donde estoy, pero porque simplemente no fue algo mágico. Lo pensé y lo materialicé, sino que fue todo un proceso de toma de decisiones, de Esa es la palabra, no proceso. decirle no a un montón de cosas para decirle sí a un montón de otras cosas que estaban alineadas conmigo. Y por Totalmente. último, Flor, te voy a hacer una pregunta, vamos a decir incómoda. Dime. Eh, para todos aquellos que una de las preguntas, una de las respuestas más importantes es esta, che, bueno, pero
es un montón de plata la certificación y me genera un montón de inseguridad porque no sé, bueno, no sé, ¿qué hago? Mira, en mi caso en particular, yo las cosas que me resuenan, el precio, cuando vos estás mirando el precio, esto no se maneja por precio. Esto es una inversión, no es un costo, sobre todo. Si vos lo estás sintiendo como un costo es porque en este momento quizás no es para vos. Eh, es una inversión. Si lo sentís, es una inversión que vale la pena. Y la realidad es que después laboralmente se recupera, se recupera. Porque la gente hoy necesita respirar bien para poder tener calidad de vida. O sea que lo que vos tenés entre manos es oro en polvo, es oro en polvo. Yo no tengo una persona de 2002, 2022 que me certifiqué que no haya pasado y me diga, esto es increíble, me cambió la vida. Entonces, si algunos de los que están acá realmente tienen esa inquietud interna de que su propósito es cambiarle la vida a las personas, esta es una herramienta que te lleva a tu propósito y además es rentable. Si uno lo sabe, Extremadamente. es así. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas a las que puedes acceder es un montón. Otra de Un las montón. ventajas Cada uno tiene su cosa personal y eso es lo lindo también, que es lo que siempre decimos, la respiración es tan única, tan personal y te van a llegar personas, cada uno con su propia cosita y eso a mí es algo que yo disfruto un montón, esa diversidad que te trae Mm, este trabajo, de que lo hace siempre diferente y siempre te sigue como desafiando a seguir estudiando, seguir sabiendo, porque una persona te trae algo y dices, para a ver por este lado un poquito más, o esto de trabajar nosotros en conjunto, ¿viste? Hay cosas que yo sé que son clientes que quizás no son tanto para mí, son más para vos, o viceversa, y eso es, no sé, a mí me parece tan Eso rico, ¿no? también Desde es muy lo importante profesional. lo que decís vos, Flora. Hay tantas personas disponibles que, por ejemplo, con Flor ya nos hemos pasado un montón de trabajo. Decir, che, Flor, o sea, yo no puedo tomar más personas, o sea, te paso, si estás disponible vos, te paso el contacto, o con otras personas, porque literal la posibilidad laboral es un montón. Y una de las ventajas que tiene Oxygen Advantage es ya entregarles a ustedes una estructura de trabajo para que empiecen a aplicar de cero y después obviamente empezar a desarrollar su propia metodología, su sistema, sus maneras. Pero eso que decía Flor, a mí me pasa también, digamos, no hay persona con la que haya trabajado con mayor o menor éxito que después cuando la vuelva a contactar no me diga, che, esto es algo que me quedó ya para la vida. Y yo me doy cuenta que eso es realmente lo que sucede. ¿Por qué? Porque se lo transmiten a los seres queridos. Totalmente. No es que se lo quedan para ellos, sino que Sí. la otra vez me contaba una persona que la mujer que está en proceso de embarazo estaba sintiendo ansiedad, entonces dijo, ah, pará, te voy a pasar el ejercicio que me dio Matías para hacer para estos Claro, momentos. A sí. mujer embarazada, con lo que eso significa, con el acto simbólico de tu mujer con su hijo en el vientre, pasarle esto. Si no fuese algo así tan transformador, poderoso, no sucedería eso. No sucedería eso. Es que esa es la palabra, es transformador y es poderoso. A mí me cambió la vida desde lo personal en cómo yo me muevo por el mundo, en cómo yo miro, en cómo yo me relaciono, y eso hace que después derrama en tu manera también a nivel laboral. Mm, Entonces, es un win-win. Es como de esas cosas que totalmente. no perdes. Y yo siempre digo a mis clientes, para mí es un placer, pues yo hago cuando vienen, sobre todo cuando hago presenciales, que trabajamos. Imagínate que mi trabajo consiste en respirar con ellos, con lo cual estoy Claro. entrenando todo el tiempo, decís, ¿qué más puedo, Te qué más puedo beneficias vos. decir? Me beneficia a mí indirectamente todo el tiempo, entonces es espectacular, es espectacular. Si Bien, le tienen, bueno, no duden en sumarse y además, Mati, tenés, vos siempre te lo dije, una capacidad para explicar las cosas y hacer simple lo que es difícil. Y no todo el mundo tiene ese talento. Y vos como muchas profesor sos un gracias. gran profesor, un gran profesor. Muchas gracias, Flor. Bueno,
vamos cerrando, así que agradecerles a todos su presencia y en especial a vos, Flor, por tu tiempo, por una horita de tu domingo en familia, que la entregues acá, para mí es súper valedero y estoy eternamente agradecido. Así que Gracias por llamarme. gracias a todos y nos estaremos viendo el domingo que viene con otro instructor de Oxygen Advantage para que cuente un poquitito su historia acerca de cómo esto se aplica a la vida real. Así que les mando un saludo grande a todos, que tengan buen domingo y nos estaremos viendo la semana que viene. Buen lunes para vos, Mati. Gracias, chau, Un chau. beso enorme. Chao a todos.